bueno, todo el mundo habla de DevOps. Este es bueno, los apuntes antes que nada. Están en esta URL. No es necesario que ustedes descarguen los apuntes, conseguirlos directamente en línea, no hay ningún problema. Y corresponde al capítulo 8, que es DevOps. Entonces, vamos a comenzar con estos apuntes. Como les comento, esto es muy teórico, pero es muy importante para que entendamos para qué queremos utilizar GitHub Actions. DevOps es una contracción de desarrollo y operaciones. Realmente no se necesita ser un genio para identificar esto. El término fue acuñado por un señor llamado Patrick Dubois y es el que escribió este libro, el DevOps Handbook. Aquí hay en esta línea, está la historia de cómo fue que se acuñó el término DevOps. Y si ustedes leen este pequeño artículo, se van a dar cuenta de que DevOps y sobre todo el tema de agilidad son hermanos. De hecho, si ustedes leen este artículo, la realidad es que DevOps se generó dentro de las conferencias especializadas en agilidad. ¿Qué es DevOps? Esta es una situación que ha evolucionado mucho. De hecho, si ustedes revisan el handbook, no existe una definición de DevOps dentro del handbook. Les dije, bueno, DevOps es hacer esto y esto y esto y esto, pero en sí, ¿qué es DevOps? DevOps es una serie de técnicas y una serie de herramientas y una cultura que implica automatizar todo aquello que no genera valor. Creo que ya se los había comentado. TOIL, TOIL, es trabajo duro. Es todo este trabajo que no generan ningún tipo de valor. Son todos aquellos procesos que son iterativos, que son repetitivos, que no requieren necesariamente de un ser humano, pero se tienen que hacer. Son procesos en donde se necesitan herramientas mecánicas, pero no se necesita ningún tipo de creatividad para realizarlas. Creatividad o habilidad humana. Eso es todo. Todo aquello que no genera valor puede ser y que puede ser automatizado, se debe de automatizar. ¿En dónde? En todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Y entonces los equipos de trabajo van a dedicar su talento a crear valor. Y aquí hay algo muy importante, y lo voy a colocar aquí. Crear valor, es más, crear y entregar valor. El valor no es necesariamente el código. Y esto es bien importante. O los artefactos creados. Lo voy a colocar en inglés. Aquí el ciclo de desarrollo, el ciclo de vida de desarrollo de software es SDLC. El valor no es necesariamente el código, o los artefactos creados a lo largo del ciclo de vida, sino el beneficio que es entregado al usuario del sistema. Tan simple como esto. Yo puedo generar muchísimo código, puedo tener varias iteraciones, pero si este valor no se le entrega al usuario final,
Realmente no estoy generando absolutamente nada. Y esto es algo que es bien importante cuando hablamos de DevOps. DevOps no es un término, y sobre todo agilidad. Entregar el valor es nuestro negocio. Que nosotros tengamos las horas completas y que tengamos un montón de repositorios llenos de código y que cumplamos con todos las matrices de prueba y todo esto, bueno, pues estamos cobrando por ello, pero ¿qué valor estamos entregando nosotros al cliente? Nos contratan justamente para desarrollar software, para probarlo, analizar requerimientos, todo este tipo de cosas. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos cobrando día a día y lo que facturamos. Pero nuestro cliente al final de cuentas está entregando algo, está entregando valor a sus clientes. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos con DevOps. ¿Cómo le hacemos para que una organización se vuelque en entregar valor y no se quede en esta maraña de código, artefactos y tooling? Que al final de cuentas, si no es un valor, es un costo. Y si no es aprovechado, simple y sencillamente es un costo que se va a pérdidas. Mucho cuidado con esto. Aun cuando nuestro negocio es el ciclo de vida de desarrollo de software, el negocio de nuestros clientes es entregar valor. Y por lo tanto, DevOps es una cultura. Una cultura está enfocada primordialmente a organizaciones ágiles. Bueno, nosotros podemos hacer DevOps inclusive en cascada. Sin embargo, si estamos hablando de entregar valor lo antes posible, entonces estamos hablando de agilidad, en las que el ciclo de desarrollo de software es un proceso industrial. Y esto es bien importante. Déjenme ver si lo tengo por acá. Aquí está. Lo vamos a ver más adelante. Por ahí de los 90 me contrataron en Infotech y mi jefe me decía que yo era un artesano. Y de hecho, es más, me decía, eres un artista, entonces te tengo que dejar en tu proceso creativo para que me entregues tu obra. Me chocaba que me dijera eso. Al final de cuentas, yo soy un técnico, yo soy alguien que trabaja dentro de una industria y no soy un artesano. Estoy dentro de una industria. Esto debe ser un proceso industrializado. Un proceso industrializado en donde la materia prima, y esto es bien importante, es el talento de los que estamos aquí. Si hay una actividad que requiere talento, innovación y sobre todo creatividad, es el desarrollo de software. ¿Y cómo hacemos esto para que se vuelva una línea de producción? Una línea de producción no está divorciada, no está separada de poder ser creativos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo es que nosotros hacemos que el desarrollo de software se vuelva un proceso industrial? Bueno, vamos a ver lo que se hizo en los años 40 en la reconstrucción de Japón. Y aquí está, seguimos con la cultura, en la que el talento debe dedicarse a crear y todo lo demás puede ser automatizado. Seguramente ustedes han visto esta tira cómica, es un clásico. La excusa número uno de los programadores para hacer lo que ellos quieren de manera legítima. Mi código está compilando. Este es el ejemplo clásico de lo que es toiling. Al final de cuentas, mientras compila la aplicación, mientras se ocurre este proceso, pues nosotros no tenemos nada que hacer. Nosotros podríamos estar haciendo otra cosa, podríamos estar estudiando, podríamos estar en otro proyecto, podríamos estar compartiendo nuestro conocimiento con los colaboradores o simple y sencillamente podríamos estar aprovechando para poder descansar un poco. No está mal descansar, de hecho. Sin embargo, mi código está compilando, no es productivo. ¿Qué nos interesa? No nos interesan las máquinas, nos interesan las personas. Eso es DevOps. Y hasta que lo entendamos, no podemos implementarlo. Y ese es otro de los problemas con el que me topo siempre con las grandes empresas que nos contratan.
DevOps no es un stack, un tooling o un perfil en particular. Llegamos con las grandes empresas, con los corporativos, con el gobierno, diciendo, no, yo ya tengo DevOps bien implementado. Bueno, ¿qué tienes bien implementado? No, pues yo tengo la suscripción premium, ultra, corporativa, all you can eat de Azure. Ok, y la cultura, ya tus usuarios saben utilizarla, ya saben cómo funcionan las herramientas, ya tienes pipelines definidos, tienes una estrategia de gestión de versiones para poder hacer esto, automatizas y pruebas de manera generalizada. Dice, ay, no, pues me instalaron Jenkins. A veces es lo que nos dicen. Eso no es DevOps. Eso no tiene que ver con DevOps. Cuando hablamos nosotros de culturas, hablamos de transformación digital. Personas, procesos, tecnología. Eso es la transformación digital. Si nosotros nos clavamos en la textura de la tecnología y solamente tenemos un stack, nos están faltando muchas cosas. Y es lo que ocurre normalmente cuando nosotros llegamos a hacer consultoría de DevOps con nuestros clientes. Ellos nos dicen, yo ya tengo la tecnología. Déjenme abrir bien la imagen. Ya tengo las herramientas, ya tengo las suscripciones, ya llegó la gente de otra consultora y me instaló la herramienta. Oye, sí, pero tus equipos de trabajo ya saben utilizar DevOps, ya tienen una cultura de DevOps, ya se apropiaron o de perdida conocen los pipelines que la consultora les dejó. Sus procesos están alineados a la integración y entrega continua. Cuando terminan las tecnologías de entregar los binarios, los mandas a producción. ¿Cuánto tiempo pasa de que terminaste de hacer pruebas a que el usuario está utilizando estas nuevas funcionalidades? Estas son preguntas muy importantes en donde la mayor parte de los casos, si bien nos va, estamos en eso. En el peor de los casos es no lo sé, simplemente tengo las licencias. DevOps es una cultura y no es necesariamente un stack, un tooling o un perfil. El ingeniero DevOps es un facilitador. De hecho, hay un concepto muy importante que son los centros de excelencia, en donde hay especialistas en DevOps, pero la responsabilidad, el beneficio y la operación de DevOps depende de los equipos de trabajo, no de un perfil. ¿Qué conceptos están ligados a DevOps? Por cierto, en el chat pueden hacer todo tipo de preguntas, ¿eh? De eso se trata esta sesión. Hablamos, ¿qué conceptos están ligados? Bueno, desarrollo ágil. Esto es bien importante. DevOps complementa perfectamente desarrollo ágil. Y esto ha ocurrido también con muchos clientes. De hecho, creo que no está por aquí, Ra, pero el mejor habilitador de una consultoría de DevOps que yo conozco aquí dentro de Qualtop es Ra Acosta, de Capability Boosters. Ra es un rockstar de la agilidad. Lo he visto implementarse de manera maravillosa. Lo he visto en PA Plannings, todo mundo lo adora. Y la realidad es después de que llega Ra, llego yo barriendo el confeti y abriendo mis portafolios para presentar DevOps. Cuando la agilidad es bien tomada, es bien identificada y ya la gente cambió su manera de pensar, es cuando entramos con DevOps. Y esto es un patrón. Tenemos varios clientes que primero empezaron cambiando y volteando a ver hacia agilidad, y ya que tenían su PI planning, que tenían sus procesos, definían sus ciclos, entrábamos nosotros y los ayudamos a adoptar DevOps. Muy interesante. La verdad, creo que hasta para caso de éxito podríamos hacer algo ahí. Segundo concepto, cómputo en la nube. El concepto de cómputo en la nube está muy ligado a DevOps por el tema del autoservicio y la escalabilidad.
Al final de cuentas, y esto es otro tema también importante que vamos a ver en la próxima semana, nosotros podemos, una vez que tenemos nuestro código listo, desplegar continuamente. Es decir, tan pronto como el código toca cierta rama, pasa ciertas pruebas y se empaqueta, yo lo puedo mandar a producción y no solo eso. Dentro del mismo repositorio, yo puedo definir la infraestructura sobre la que se va a desarrollar esto. La manera más fácil de desplegar infraestructura es a través de la nube, ya sea pública, privada o híbrida. La nube, desarrollo ágil y DevOps se llevan muy bien. Para poder lograr esto del cómputo en la nube y el aprovisionamiento, tiene que darse la infraestructura como código. Y entonces aquí tenemos un concepto que se llama GitOps. ¿No se escucha? Estoy tecleando. ¿Ya me escuchan ustedes? Sí. Ok, perfecto. Ahí está. Sí, sí. Muy bien. Y hay otro concepto que es microservicios. Este sí es un poco más forzado. Digamos que desarrollo ágil, cómputo en la nube, infraestructura como código son muy naturales para el tema de DevOps. Microservicios es un patrón de arquitecturas de desarrollo, en donde los microservicios nos permiten tener sistemas que están compuestos por elementos modulares que son sustituibles y están desacoplados. Nosotros podemos generar toda una infraestructura de DevOps sin necesidad de trabajar con Kubernetes, por ejemplo. Kubernetes es una herramienta creada específicamente para desplegar microservicios aprovechando cargas containerizadas. Y se lleva perfectamente bien con DevOps. Pero yo puedo utilizar DevOps para datos y entonces ya no se llama DevOps, sino que se llama DataOps. Y no voy a necesitar obligatoriamente los microservicios. Pruebas automatizadas. Esta es otra de las cosas que a veces, en muchos casos, se confunde con DevOps. ¿Por qué? Al final de cuentas, cuando yo tengo código, necesito probarlo, necesito hacer mis pruebas funcionales, necesito hacer mis pruebas no funcionales, necesito tener mis requisitos, mis requerimientos de aceptación, todo para que pueda funcionar de manera correctamente el software antes de entregarlo al cliente. Las pruebas automatizadas son obligatorias cuando hacemos DevOps. Es a través de pruebas. Y si nosotros queremos entregar valor lo más rápido posible, disculpen, se me estaba yendo el internet. Siempre debemos de probar. Y existe otro concepto que vamos a añadir aquí. Por cierto, llevo cerca de, calculo 4 años dando estas capacitaciones, hablando de DevOps. Esto ha evolucionado con el tiempo, ha crecido y sobre todo se ha consolidado. Otro tema que está muy ligado a DevOps es el tema de observabilidad. Observabilidad no es monitoreo.
Nosotros tenemos monitoreo, tenemos el tema de control de registros, el famoso login, tenemos la trazabilidad, el tracing, tenemos temas de depuración, debugging, y tenemos, ahí se me fue otro tema, ahorita me acuerdo de él. Total, yo puedo a lo largo de mi proceso de desarrollo de software medir qué es lo que está ocurriendo. Si para cada uno de estos elementos yo tengo un entorno distinto, que es lo que vamos a ver la próxima semana, tengo un entorno de desarrollo, tengo un entorno de pruebas, tengo un entorno de staging y tengo un entorno de producción, yo tengo que vigilar qué es lo que está ocurriendo en cada entorno. Hacer esto de manera manual es muy difícil. Sin embargo, si yo puedo instrumentar y monitorear y sobre todo colocar dentro de un dashboard, dentro de un panel de control, los indicadores principales de cómo está funcionando mi sistema, puedo tener mayor control. Desarrollo ágil, cómputo en la nube, infraestructura como código, microservicios, pruebas automatizadas y observabilidad son conceptos que están muy ligados a DevOps. Hay otro más. Seguridad. Tengo una teoría, y la teoría es que cuando se creó el concepto de DevOps, se les olvidó por completo el tema de seguridad. Hablaban de juntar equipos de trabajo, de interoperar, de comunicarse, y se les olvidó la gente de seguridad. Ya después, ya nació SecDevOps y DevSecOps, etcétera, etcétera, pero la realidad es que desde un principio, cuando hablamos de pruebas y calidad de código y todo esto, eso es responsabilidad de todo el equipo de trabajo, no de un silo. Estos son los conceptos que más ligados están al tema de DevOps. ¿Puedo hacer DevOps en entornos de cascada? Sí. ¿Puedo hacer DevOps en entornos de la nube? Es muy difícil, pero sí. ¿Puedo hacer DevOps sin infraestructura como código? Sí. ¿Puedo hacer DevOps sin microservicios? Sí. ¿Puedo hacer DevOps sin pruebas automatizadas? En extremo difícil, pero sí. De hecho tenemos clientes que tienen arquitecturas muy particulares que no necesariamente son Intel o ARM. Tenemos, por ejemplo, gente que en donde estamos desplegando directamente en puntos de venta y las pruebas no son automatizadas, tienen que ser pruebas manuales. Sí se puede hacer. Es difícil, es mucho más complicado, pero sí se puede hacer. ¿Puedo hacer DevOps sin observabilidad? Lamentablemente sí. ¿Y puedo hacer DevOps sin seguridad? Sí, pero cuidado. La seguridad es parte de la cultura también. Aguas con eso. Efectivamente, Guadalupe, la seguridad empieza desde el propio desarrollo. Ese es el tema. ¿Cuál es la promesa entonces de DevOps? Automatización, autogestión, escalabilidad, seguridad, y ahí está DevSecOps, disponibilidad, gestión de entornos, integración, entrega y despliegue continuos. Eso es lo que promete DevOps. Todo aquello que no genera valor se automatiza. No necesito mandarle un memo a la persona de infraestructura para que me aprovisione. Se gestiona automáticamente. La única diferencia entre los entornos, sobre todo cuando estamos hablando de los entornos de staging y producción, es el tamaño. La seguridad es algo que se promete, pero se tiene que implementar. Disponibilidad. Tan pronto como yo termine mi código, va a estar disponible. Dependiendo de la rama a donde yo aplique mi código, voy a desplegar un entorno. Y tenemos las maneras de cómo llegar. Integración, entrega y despliegue continuos. Déjenme ver si tengo por aquí un diseño que hice hace no poco. Denme un segundito. Déjenme lo traigo. Un momentito.
Por aquí lo debo de tener. Aquí está en Drive. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven un segundo. No, creo que no lo tengo aquí. Déjenme ver. No, no lo tengo. Bueno, se los voy a colocar mañana y les voy a presentar cómo funciona integración y entrega continua. Creo que está en el siguiente capítulo. Como yo les comentaba, DevOps no es otra cosa más que meter al siglo XX y al siglo XXI la industria de desarrollo de software. Esto ya no es una artesanía. Esto ya no es aquellos días en donde una persona sentada en un sótano escribía miles de líneas de código y solamente él sabía cómo funcionaban las cosas. La realidad es que ahora tenemos equipos de trabajo en donde recibimos nosotros requerimientos, especificaciones, y a partir de esos requerimientos y especificaciones generamos productos y generamos valor. Esto se entendió muy bien a principios, casi mitades del siglo XX. La cadena de DevOps, que seguramente han visto en muchísimas publicaciones, se basa en lo que se conoce como ciclo de Deming. Deming fue un consultor que ayudó a reconstruir la industria japonesa después de la Segunda Guerra Mundial. Y este es el famoso ciclo de Deming. Actúa, bueno, planea, haz, estudia, actúa y otra vez. Sobre este ciclo se basa Six Sigma, se basa en Lean Sigma y las metodologías ágiles. De hecho, Scrum también se basa en los conceptos del ciclo de Deming. La cadena de DevOps permite la entrega de productos de software de forma industrializada. Esto que tenemos aquí, con un poco más de pasos, es lo que tenemos aplicado a la industria de desarrollo de software. Planea, y entonces aquí nosotros hacemos la planeación, hacemos el levantamiento de requerimientos, nuestros documentos, nuestros tableros, luego codifica, y entonces tenemos control de versiones y control de código, construye, en donde nosotros aquí podemos hacer nuestras pruebas iniciales, luego tenemos aquí pruebas, libera, y cómo vamos a liberar, con integración continua o con entrega continua o con despliegue continuo. Después despliega en general. Ahorita les voy a platicar qué es CICD. Una vez que yo libero, lo despliego, veo el aprovisionamiento, hago la gestión de configuración y sobre todo implemento monitoreo. Opero. Puedo utilizar máquinas virtuales o puedo utilizar contenedores. Y aquí está la parte interesante. La implementación se hace en la operación. El monitoreo o la observación se hace una vez que el software está en producción. Entonces puedo ver qué es lo que está ocurriendo, tengo mis dashboards, reviso los registros, checo recursos, si de repente hay demasiados recursos consumidos y estamos llegando a un tope, si tenemos latencia, si tenemos un montón de elementos, eso es monitoreo. Y a partir de esto, nosotros podemos planear el siguiente ciclo. Tenemos información, tenemos nuevas necesidades, tenemos respuesta del cliente mientras operamos, planeamos, generamos nuevos requerimientos y continúa el ciclo. Al final de cuentas, planea, haz, estudia, actúa. Es un ciclo de Deming un poco más elaborado, pero sigue siendo lo mismo. Y vamos a hablar de cada uno de estos componentes. Cuando hablamos de código, bueno, hablamos de la gestión del código.
de un proyecto de código. Y entonces, si ustedes están programando en Java, seguramente han utilizado Maven o han utilizado Gradle para la gestión de proyecto dentro de su entorno de desarrollo. Utilizan un IDE. El IDE puede tener muchos plugins. Déjenme abrir este Visual Studio Code que tengo aquí. Y bueno, aquí tengo un proyecto que es el que vamos a ver la próxima semana. Y tengo varios plugins. Uno de los plugins más importantes que yo tengo aquí es SonarLint. Ah, caray, ¿cómo que instalar? Creo que se me desconfiguró. SonarLint es un linter que tan pronto como yo meto código, revisa la calidad. Ah, y bueno, también tengo Copilot. Entonces, conforme yo voy tirando código, reviso que la calidad sea correcta e inclusive antes de guardar el código, yo ya tengo información de cómo mejorarlo. Déjenme ver si tengo algo por aquí. Déjenme ver, aquí está, Dependabot. Aquí está mi proyecto. Blueprints. Checa todo. Y por ejemplo, yo me falta documentación. Entonces coloco mi signo de comentario. Tengo, por ejemplo, tengo algunos problemas aquí de spelling. Déjenme ver. Ahí está. Método para volcar la base de datos. Y aquí Copilot me está ayudando a documentar. Tan solo con ver el código, con tener el código y ligarlo a Copilot, me lo está documentando. Estas herramientas me automatizan mucho ciertos aspectos y yo me dedico únicamente a aquello que requiere de mi talento para trabajar. Copilot también me ayuda, si se fijan aquí, tengo un espacio que no estoy utilizando. Lo coloco correctamente. Desde aquí ya estoy automatizando cosas. Estoy utilizando un linter para que verifique la calidad de mi código. Inclusive antes de guardar, darle control S, ya estoy verificando mi código. Tengo Copilot que me está ayudando. En este caso, y normalmente lo que hago con Copilot es documentar mi código. Me puede ayudar a completar, pero todavía no confío en él. Sí, denme un segundito, ahorita les comparto el material. Desde el desarrollo, yo ya puedo automatizar muchas cosas. Y déjenme les paso otra vez dónde están los apuntes. Ahí está. Eh, en este momento, la base de todo lo que tiene que ver con automatización está en el control de versiones. Nosotros debemos de tener una estrategia muy bien delimitada de la gestión de control de versiones. Sí, como ustedes saben, tenemos, por ejemplo, GitOps, pero podemos utilizar una estrategia de pull request, podemos utilizar una estrategia llamada Trunked, ahí se me fue, ahorita déjenme lo coloco. Trunked Branch o Trunk-Based Development. Yo tengo que definir quiénes son las personas que están autorizadas a hacer un pull request. ¿Quién puede hacer un push?
¿Quién puede asignar una etiqueta? ¿Cómo es que yo puedo definir por funcionalidad o por feature una rama y a quién se la asigno? Todo esto es una estrategia que yo tengo que definir para poder automatizar. Si de repente tengo un feature que es aprobado, yo lo puedo mandar a la rama develop, la puedo mandar a la rama release o lo puedo llamar inclusive a main. Y cada una de estas ramas está ligada a un entorno. Todo esto lo vamos a ver con mayor detalle la próxima semana y en código. Una vez que yo termino con todo esto y ya está dentro de mi repositorio, yo puedo comenzar con la automatización. Puedo automatizar la construcción de mis binarios. Puedo definir ahí cómo está, dónde se encuentran mis bibliotecas para utilizar. Utilizo Maven y estas herramientas. Puedo gestionar mis dependencias. Puedo realizar análisis estático de código. Ya todo mundo pasa su código antes o después a Sonar. Empaqueto y entonces yo decido, lo voy a mandar como WAR, lo voy a mandar como EAR, genero un contenedor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Utilizo un paquete de Linux. ¿Cómo empaqueto mi producto de software? Y lo más importante, ¿cómo genero la trazabilidad de estas bibliotecas y de este paquete dentro del sistema? Ya no solamente es mandarlo, sino saber exactamente qué fue lo que ocurrió en qué momento y qué versión del artefacto a partir de mi versión de código es la que estoy utilizando. Si yo tengo un buen versionamiento desde aquí, tengo una excelente trazabilidad en la construcción de mis paquetes. Y esto va a pegar en el futuro, porque si yo quiero hacer un rollback, sé exactamente qué bibliotecas y binarios, qué artefactos funcionan en un entorno estable. Las pruebas pueden empezar desde el código. En muchos casos es algo que pregunto normalmente cuando hago una entrevista a un desarrollador es, ¿haces tus pruebas unitarias? Y muchos me dicen que no. ¿Ustedes hacen sus pruebas unitarias desde aquí o dejan que las pruebas unitarias se hagan en la construcción? Depende del cliente, depende de los requerimientos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien está hablando, Francisco? Ah, perdón. ¿Cuál es la Todo tema. diferencia entre, cuál es la diferencia Así, entre hacer pruebas? Bueno, bueno, cuando haces una modificación, pues sí haces tus pruebas unitarias locales, ¿no? sí. Para que veas que cambió que el cambio funciona, ¿no? O corre o jala, ¿no? Ajá. Y ¿no esa es la parte de construcción? ¿O cuál sería la diferencia con la construcción? Depende del lenguaje y la plataforma que utilices. Por ejemplo, yo utilizo Python. Python no requiere de una construcción, ya que es un lenguaje orientado a scripting. Pero si tú, por ejemplo, tienes un lenguaje compilado, para poder hacer tus pruebas no te queda más de otra más que compilar, a Ah, menos de ok, que hagas sí, pruebas estáticas de código. no, en .NET sí tienes que compilar. Así es, en .NET también. Así es. ¿Por qué? Porque Oh, .NET y C Sharp también es un lenguaje compilado, no es interpretado. Entonces, ajá. para hacer tus pruebas, obligatoriamente necesitas un ejecutable. Entonces, para eso esa es la construcción. Efectivamente, Ah, ok, ya entendí la diferencia. efectivamente. Y aquí hay una filosofía que ya he hablado antes de ella. De hecho, hace algo, creo que un par de meses, platicamos sobre este desarrollo orientado a pruebas. Y yo les comentaba que la tendencia era el famoso shift left, en donde el tema de las pruebas y la seguridad empiezan desde la codificación, no cuando se entrega el software. Las pruebas en este caso es cuando tenemos pruebas funcionales, como pueden ser las pruebas de integración. Las unitarias, en muchos casos ya están aquí en la construcción.
Tenemos que ver cómo se integra, podemos hacer nuestras pruebas ¿cómo se llama? De escalabilidad, podemos hacer las pruebas de carga masiva, todo este tipo de cosas, las pruebas de seguridad y las pruebas no funcionales, que son QA. En la construcción nosotros podemos hacer pruebas estáticas de código. Aquí está el famosísimo SonarQube. Cuando llevamos a las pruebas aquí, bueno, de entrada, cambiamos de entorno. Este es un entorno de pruebas. En este entorno de pruebas nosotros vamos a tener un entorno que puede ser muy similar al entorno de producción, pero que, por ejemplo, tiene una base de datos de prueba en donde los datos ya están curados y están anonimizados y no contienen información sensible y podemos trabajar con estos datos en una base de datos no demasiado grande, donde tenemos nosotros también ciertos casos que podemos también automatizar. Y tenemos un entorno reducido en el que de manera segura podemos realizar pruebas. Como ustedes saben, lo peor que puede ocurrir es hacer pruebas en producción. Las pruebas en el código tienen mucho que ver con calidad, Guadalupe, y sobre todo con análisis estático de código. A diferencia del análisis dinámico, no ejecuta código, sino que revisa tus líneas, identifica patrones como falta de estilo, no defines, defines variables pero no las utilizas. Todo ese tipo de cosas lo puedes hacer de manera estática. No necesitas generar binarios. Y entonces tienes SonarQube, que es lo que les comento, que es la herramienta por excelencia para hacer análisis estático de código. Pensé que no lo hacía, pero creo que sí. Sí, Guadalupe. Ajá, revisas import, Creo que abrió su micrófono nada más. Muy bien, entonces estas son las pruebas. No necesitas generar binarios. Lo que hace SonarQube es revisar tu código. Ya cuando tú construyes, lo mandas a un entorno de pruebas y ves si integra correctamente, si escala correctamente, si interopera correctamente, si puede trabajar de manera concurrente. Y entonces tienes otras pruebas en un entorno controlado. Probar en producción es lo peor que pueden hacer. Necesitan un entorno específico para pruebas. Una vez que pasan las pruebas, así se llama, así es. Una vez que se hacen las pruebas y ya estoy seguro de que pasó todas las pruebas necesarias y ya QA dice, ok, ya pasó, yo voy a tener una etapa de release o liberación. Ya tengo los paquetes listos, ya tuve las pruebas correctas, ya pasó todas las pruebas de QA, está listo para la liberación. Alguien tiene que apretar un botón o dar una autorización para que vaya a producción. Luego tenemos despliegue, en donde nosotros vamos a tener un entorno en donde voy a colocar los binarios y voy a exponer estos cambios a los usuarios. Y entonces seguramente ustedes han escuchado A/B testing o Canary Release o Blue Green Release. Hay estrategias para desplegar mi código. Aquí yo tengo que hablar de balanceo de cargas, tengo que hablar de escalabilidad, tengo que hablar de muchos temas para poder hacer que este software que yo cree llegue correctamente a mi cliente. Aquí es en donde antes teníamos que pedirle permiso al de infraestructura para que nos prestara un servidor, nos aprovisionara la base de datos y entonces pudiéramos desplegar. Esto ya se puede hacer de manera automática. Pero esto no termina aquí. Nuestra responsabilidad no termina con la entrega del software. Nosotros tenemos que ver cómo opera. Y en la operación tenemos que medir seguridad, disponibilidad, escalabilidad, mantenibilidad,
usabilidad, y hay un montón de ilitis que pueden ver en esta liga. Todo esto lo podemos implementar y medir. Y esto solamente lo podemos hacer cuando estamos en producción. Pasamos de Dev a Ops. Y a partir de esto, nosotros tenemos el monitoreo, le voy a llamar observabilidad. Y entonces tenemos el monitoreo, la revisión de registros, el logging, la depuración y la trazabilidad o el tracing. Monitoreo, lo que va a hacer es medir los recursos de mi sistema. Si estoy utilizando cuánto ancho de banda, tanto almacenamiento, tanto poder de cómputo. El logging me permite revisar lo que está ocurriendo en el sistema a través de los mensajes del sistema. Si yo tengo advertencias, si tengo errores en el sistema, si se inicia o se termina algún servicio, está en el logging. La depuración me permite identificar dentro de un sistema si el código que yo estoy integrando efectivamente está funcionando correctamente. Y la trazabilidad, esta es muy importante. Yo puedo identificar una biblioteca y cómo es que esta biblioteca está afectando al sistema. De repente puedo detectar que una de tantas bibliotecas me está generando que el sistema se vuelva lento. O lo peor que puede suceder es que una biblioteca me vuelva inseguro al sistema. Yo puedo tener una trazabilidad por bibliotecas y binarios utilizando tracing. Y a partir de la observabilidad, yo puedo definir lo que se conocen como niveles de servicio y la gestión de incidentes. A esto también se le conoce como Site Reliability Engineering. Ay, qué horrible. Disculpen mis deditos de Twinkie. Les voy a pasar la liga de Site Reliability Engineering de Google. Los libros están gratuitos. Entonces, si quieren saber más sobre este tema de qué es la observabilidad, cómo se realizan estas implementaciones, cómo se definen métricas, cómo se generan los famosos SLIs, que son los indicadores de niveles de servicio, cómo se definen los objetivos de niveles de servicio y cómo acordamos con el cliente y los usuarios los SLAs, está aquí. Y planear, otra vez, metodologías ágiles. Nosotros podemos tener incidentes, estos incidentes se tienen que colocar dentro del backlog, se tienen que atender, identificamos nuevas necesidades del cliente, lo que significa una nueva historia de usuario o modificar las que ya tenemos y ajustar el sistema a esta retroalimentación que tenemos. Y entonces tenemos metodologías ágiles y gestión de proyectos. ¿Qué variaciones y extensiones tenemos de DevOps? DevSecOps. Al final de cuentas, como pueden ver, la seguridad está dentro de todo el ciclo. Por eso tenemos esta franja anaranjada a lo largo de todo el ciclo. La realidad es que sí, se les olvidó la seguridad en un principio. No sé por qué. GitOps. GitOps utiliza los repositorios de Git como única fuente de verdad para entregar la infraestructura como código. GitOps me permite, una vez que yo le pego una rama, verificar que haya un entorno en donde yo pueda recibir los binarios y poder colocar los binarios ahí, desplegar.
Tenemos DataOps, que es algo que ya estamos vendiendo. Si ustedes están haciendo ingeniería de datos, están generando pipelines. Los pipelines no son otra cosa más que código. Tener una gestión de versiones, tener un control de calidad, realizar pruebas, tener entornos de prueba y todo este tipo de cosas para datos, es algo muy natural. Lo mismo sucede con MLOps, que es de Machine Learning. Los modelos no son otra cosa más que algoritmos. Los algoritmos pueden ser versionables. Aplicamos estos conocimientos de DevOps para datos, Machine Learning e inteligencia artificial. Site Reliability Engineering es cuando estamos más metidos en la operación. Y ahora sí, vamos a hablar de herramientas. Lo primero que me dicen cuando hablamos de DevOps es decir, a ver, Sergio, el único defecto de DevOps no tenga algo como source tree. A ver, déjame ver qué es source tree. Realmente no sé qué es source tree, pero soy franco. ¿Te refieres a esto? ¿A los grafos? En realidad sí lo tienes. De hecho, fíjate que es un plugin bueno, que tienen diversos IDEs. Pero sí, y bueno, inclusive no necesitas source tree. Dame un segundito, déjame abrir una terminal. ¿Dónde están mis terminales? Es. No, es Gitlog. Creo que es Graph. También puedes tener tu historia con un grafo por ahí. Git ya lo tiene por defecto. Esto es muy bonito. La verdad, sí te ayuda bastante, pero sí, sí lo puedes tener. También el tema de las modificaciones. Te soy franco, sí, GitLab se llama el plugin. Yo soy muy de terminal. Me gusta la terminal, la línea de comando. Entonces, todas estas herramientas las hago normalmente a partir de mi línea de comando. Hay muchas herramientas de ese tipo. Y aquí es en donde viene la parte interesante. No tienes que saberte todas las herramientas. De hecho, yo no me las sé. ¿Dónde puedo ver este tipo de herramientas? Aquí en Stackshare. Déjenme hacer algunas cosas. Stackshare, bueno, para empezar, ya me ligo con mi GitHub. Se tarda un poquito. Stackshare es un sitio creado por profesionales en donde yo puedo tener distintos tipos de cosas. Por ejemplo, puedo ver herramientas. Y tengo todas las herramientas que puede haber en este momento. Pero, por ejemplo, yo quiero una en particular. Y entonces lo que voy a buscar es. Vamos a buscar Jenkins, que es la clásica. Y entonces me dice cuál es su descripción, qué empresas utilizan Jenkins, cuántos desarrolladores afirman que están utilizando Jenkins, cómo se integra, pros y contras de Jenkins,
discusiones, y yo puedo compararlos. Bueno, aquí hay comparativas. Y puedo ver todas las alternativas a Jenkins. Gitlog es maravilloso, ¿eh? La verdad me encanta Gitlog. Bueno, anda un poquito lento. Pero además, yo puedo, por ejemplo, compararlas manualmente. Disculpen, creo que tengo un poco mala, por ejemplo, puedo ver cuál es la diferencia entre GitLab, CI, contra GitHub Actions, contra Jenkins. Y puedo comparar. Para empezar, puedo ver cuántas personas, cuántas organizaciones están utilizando GitHub Actions en su stack. Aquí tengo 32,000 stacks que utilizan GitHub Actions. GitLab CI solamente 2,300 y Jenkins tiene 56,000 stacks. Followers. ¿Cuánta gente está interesada en estas herramientas? Si ustedes se fijan, Jenkins se los lleva de calle. Y votos. Los votos son personas, son desarrolladores que obviamente le dan su aprobación a esta herramienta. ¿Cuáles son los pros de GitHub Actions contra GitLab CI contra Jenkins? Los contras. Y aquí hay una definición de qué hace. Entonces pueden comparar herramientas. Entonces, por ejemplo, de repente alguien te dice, oye, pues estoy usando Grafana. ¿Y tú Grafana? ¿Qué es eso? Bueno, Grafana es una herramienta que me permite realizar dashboards a partir de diversas conexiones. Puede conectarse a través de APIs, puede conectarse directamente a un sistema de logging, etcétera, 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 etcétera. Ah, por cierto, Grafana se lleva muy bien con Prometheus. Ah, Prometheus es un sistema que me permite hacer monitoreo. Y además de Prometheus, podemos utilizar ¿qué sería bueno? Un balanceador de cargas que pudiera ser Traffic. Ah, bueno, entonces ya sé que es Traffic y es un balanceador de cargas. Y un proxy inverso. Ah, entonces Traffic es algo muy parecido a Nginx. Ah, pues sí, efectivamente eso es. Algo muy parecido a Nginx. Y además estamos utilizando Kubernetes. No, estamos utilizando OpenShift. Creo que este no es, ¿eh? No. Ah, pues es falla. Aquí está, Red Hat OpenShift. Y entonces te dice que es OpenShift y entonces ves que es una plataforma como servicio. Sergio, Jenkins es muy bonito, pero pero tienes muchas otras herramientas. Es más, te lo puedo decir de esta manera. Puedes pasarte la vida como ingeniero DevOps y jamás utilizar Kubernetes. Y esa es la realidad. Y puedes hacer todas tus operaciones de DevOps directamente desde máquinas virtuales. O puedes jamás haber utilizado Jenkins. No hay ningún problema. Al final de cuentas,
Lo que hace a un especialista en DevOps no son las herramientas, sino entender cómo funcionan. Y entonces, en StackShare, sí son herramientas de primera generación, la realidad es que sí, pero siguen funcionando. Y sobre todo los vendors, las gentes que les dan las plataformas, las están soportando. Entonces, Jenkins lo pueden utilizar, pero pueden tener muchas otras herramientas. ¿Cuántas? Miles de herramientas. Por eso StackShare a veces me salva la vida. Porque llego con un cliente y me dice, no, pues estoy utilizando Azure DevOps, lo estoy desplegando con una cosa llamada Aros. Y yo dije, ¿qué fregados es Aros? Bueno, Aros es Azure Red Hat OpenShift. Eso es Aros. Y entonces, ya entendí a qué te estás refiriendo. Y además estoy utilizando Jaeger. Jaeger es para login. Y entonces ya sé que es Jaeger. Y es para observabilidad. Y entonces lo primero que haces cuando llegas con el cliente es que te da tu stack, te da su stack. Argo CD, por ejemplo, todas esas cosas. Harness, todas estas herramientas. Por ejemplo, Argo CD se lleva muy bien con Kubernetes. Y Harness también, Harness es bastante bonito. ¿Y sabes qué, Luis Germán? También soy de los viejitos que nos choca YAML. Por eso me gusta más Jenkins. Pero sí, hay muchísimas herramientas que podemos utilizar. Y al final no tenemos que conocerlas todas, pero al menos necesitamos una base de dónde empezar a aprender sobre el stack que está dando el cliente. O el cliente dice, ¿sabes qué? Tengo este stack, necesito que me lo completes. ¿Qué me sugieres? Y te dice, no, lo que pasa es que GitLab sí es de código abierto, pero necesito soporte. Bueno, GitLab tiene soporte directamente por GitLab o por IBM y además es de código abierto. Pero si lo que tú quieres es una integración completa con Azure, yo te recomiendo que utilices una de dos, o GitHub Actions o Azure DevOps. Y entonces, dependiendo de las necesidades del cliente, o sabes qué, en lugar de Terraform, utiliza Pulumi. Y entonces tú le puedes dar muchas opciones, utilizar Argo CD o Tecton o cosas por el estilo para hacer CI/CD. Al final de cuentas, todas las herramientas son eso, algo que tú vas a tener en tu cinturón para poder utilizar en algún momento. Cómo utilizarlas, entender los conceptos, para qué sirven y cómo la integras, es el chiste real de hacer DevOps. ¿De aquí a dónde? Bueno, hay dos muy buenos artículos. De octopus.com sobre qué es DevOps. Se los recomiendo. Y de aquí, ¿cuáles son las diferencias entre DevOps, DevSecOps, FinOps, DataOps, MLOps y GitOps? Por si se confunden con tanto Ops. A ver, ¿qué dices por aquí? Déjame revisar el chat. El punto fino que debemos hacer notar es que a la velocidad de Internet el modelo de infraestructura como código ya está pasando de moda y ya no es necesario ir al centro de datos. Así es, efectivamente. Aunque lo primero que hace una empresa que se quiere ir a la nube es hacer un lift and shift. Copiar lo que tienen aquí en el servidor y pasarlo al servidor virtual. Ya cuando les llega la factura del triple del costo es cuando ya empiezan a pensar en modernizarse y aprovechar todo lo que les da la nube. Y entonces ya te vas a plataforma como código o ya te vas a otras herramientas serverless. Sí, efectivamente, esa es la manera en cómo evolucionan las organizaciones que se van hacia la nube.
Y el siguiente capítulo es sobre integración, entrega y despliegue continuo. ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Este es el siguiente capítulo. Ah, pues aquí está. Sí, Sergio. Si quieres, abre tu micrófono. Sí, yo quiero preguntar, oye, ¿quién gestiona toda esta información que se guarda en DevOps? ¿Es en la nube? Puedes hacerlo de muchas maneras. Ajá. Toda la información queda normalmente registrada en bitácoras o en registros. Si lo haces en la nube, déjame ver si tengo la instancia abierta ahorita. Dame un segundito. Creo que sí la tengo. Dame un momento para enseñarte. Yo soy fan de Google Cloud, pero que sea fan no significa que sea la mejor plataforma, simplemente es una cuestión de gustos. En este caso, eh, Google Cloud tiene su Operation Suite, y en donde tienes todo el tema de monitoreo. Dame un segundito. Aquí está. No sé por qué está en español. Y entonces aquí yo tengo varias métricas, sobre todo de login, pero tengo, y aquí es en donde yo puedo tener toda mi información. Por lo general, dentro de un entorno y un proyecto de Google Cloud, tú vas a tener tus operaciones de registro de los últimos 90 días. Si tú quieres tener mayor información de los logins o de los monitores, tienes que guardarlo en otro lado. Una de las grandes de las grandes ventajas que tiene login es que yo puedo enrutar los registros. Y yo puedo crear lo que se conoce como un sync. No sé por qué está en español. Ahorita lo configuro para que esté en inglés, porque no es que sea malinchista, pero los conceptos en inglés se entienden mejor. Un receptor en inglés se conoce como sync. Después de esos 90 días, tu información se va a perder. Tú puedes definir el receptor, le voy a llamar sync de analítica de registros. Se llama sync registros. Y dependiendo de las herramientas, tú puedes definir, por ejemplo, aquí está, lo puedo guardar a BigQuery, lo puedo mandar a un bucket de Cloud Storage, lo puedo transmitir utilizando PubSub. Lo más común es que lo mandes a un bucket y yo puedo crear uno. Creo un bucket y lo que voy a hacer es mandar esta información al bucket. También lo puedo mandar a BigQuery y entonces lo que voy a hacer es mandar todos estos logs para analizarlos utilizando las herramientas de BigQuery. Pero si tú te fijas, lo puedo mandar a Splunk o lo puedo guardar, no sé, en MongoDB. Al final de cuentas, yo puedo definir hacia dónde se van mis registros después de los 90 días. Y tan simple como decirle crear receptor. Tú defines qué registros son los que quieres conservar y qué registros son los que vas a desechar. Generas políticas, generas indicadores y generas un sync de registros. El receptor de registros, como se llama aquí. Ahí es hacia dónde va la información. ¿Alguna otra duda? No, fíjate que de mi parte sí, que por ahí está esa Perfecto. parte. Muy bien. Gracias, Bueno, José Luis, gracias. no hay de qué. Bueno, pues vámonos al siguiente capítulo.
Perdón, no sé por qué se me apagó. Gracias. 6CD se refiere a la ejecución automatizada de diversos procesos cuyo objetivo es el de entregar de la manera más rápida y segura posible las aplicaciones de software a partir de que el código fuente es cargado en un repositorio. Nuestro entorno de desarrollo, por lo general, es nuestra máquina. Tenemos algunos entornos, como por ejemplo, hablando de GitHub, tenemos Codespaces. Un Codespace no es otra cosa más que una máquina virtual que está configurada para cierto entorno, por ejemplo, para .NET. Y entonces me genera una maquinita virtual con unos cuantos procesadores y cierto tipo de memoria y me levanta una IDE. Esta IDE es Visual Studio Code. Digo, tenía que ser. Yo puedo trabajar directamente aquí mi entorno de desarrollo. No necesito una máquina. Si yo tuviera el contrato, si yo tuviera contratado Codespaces, no necesito a ustedes asignarles una máquina de desarrollo. Ustedes trabajarían directamente aquí, basados en web. Y en este caso, déjenme ver cuánto tengo de memoria. Esta máquina tiene 16 GB de memoria disponibles y... bueno, está instalando cosas. Y tengo... a ver si me dicen dónde están los CPUs. Bueno, creo que tengo cuatro núcleos por aquí. Y es una máquina virtual totalmente para mí, en donde tengo mi entorno de desarrollo. Obviamente me van a cobrar por el uso que le dé a esto. Lo más común es que nosotros tengamos nuestra computadora, en donde tengamos nuestro ID, una conexión de internet, y ahí es en donde nosotros trabajemos. Tan pronto como yo le doy push a mi repositorio y del otro lado tengo no sé, un fork, o voy directamente a la rama y ahí es en donde llega mi código, o cuando alguien autoriza el pull request y afecta una rama, el chiste es afectar una rama, se ejecuta la integración, entrega y despliegue continuo. Otra vez, los conceptos evolucionaron. Anteriormente teníamos únicamente CI, que es integración continua, y CD, que es entrega continua. Se añadió otro CD, que es despliegue continuo. Despliegue en inglés es deployment. Entonces es CI, diagonal CD, diagonal otra CD. Lo dejaron así. ¿Qué modalidades tenemos? Integración continua, entrega continua y despliegue continuo. Si yo desdoblo el ciclo de desarrollo, la integración continua llega hasta aquí. Construyo mis binarios, los empaqueto, realizo las pruebas en el entorno y los coloco dentro de mi repositorio de binarios o de artefactos. Es decir, ya lo probé, ahí están, y cuando alguien decida integrarlos, ya están aquí. Bueno, cuando alguien decida utilizarlos, ya están aquí. Tengo entrega continua. En este caso, yo ya hice las pruebas funcionales y se queda en mi repositorio de binarios. Continuous Delivery. Yo lo mando al entorno de pruebas de QA, pasa QA, está autorizado para enviar a producción y lo voy a colocar en un release, en un repositorio de release. Son los que están listos
para ser mandados a producción. Anteriormente hasta aquí se quedaba. Hace algunos años nosotros hablamos únicamente de integración continua y entrega continua. Si ustedes revisan documentación y bibliografía de hace 6 o 7 años, nos quedamos aquí. Con la llegada de la infraestructura como código y sobre todo con herramientas como la observabilidad, nosotros podemos hacer despliegue continuo. Aquí estamos esperando a que alguien libere el release. Alguien dé el botonazo y autorice que se vaya a producción. Cuando yo tengo despliegue continuo, tenemos este proceso tan maduro que entra el código a la rama, se construye, se prueba, se coloca dentro del repositorio de artefactos, pasa por las pruebas de QA, y si pasa todo esto, se va directo a producción. Esto quiere decir que tú terminas de tirar tu código, haces tu commit en la noche, pasa el pull request y automáticamente en unos cuantos minutos o en unas pocas horas ya está en producción. ¿Se acuerdan de lo que yo les hablaba de entrega de valor? Esto, el despliegue continuo, es el sueño dorado de DevOps. Tan pronto como yo entrego mi código, se hace todo lo necesario para que el valor le llegue a mi cliente. Suena bien bonito, pero no suena tan bonito cuando tú haces esto en quincena, cuando se trata de un banco azul. Y entonces necesitas una manera rápida de hacer un rollback. Bueno, en mi forma de ver, creo que también las pruebas, ¿no? De usuario, de pruebas de QA, Todo, todo. todo. QA, todo QA es aquí en Continuous Delivery. Cuando pasas QA, estás en una cosa, en un entorno que se llama staging, que staging significa preparación. Y entonces necesitas la autorización de alguien para mandarlo a producción. Cuando haces despliegue continuo, directito al cliente. Ahora, hay estrategias. Tú puedes utilizar, por ejemplo, una estrategia de Blue-Green. Blue-Green se utiliza cuando tú haces pequeños cambios. Y entonces lo que vas a hacer es tener dos versiones de tu producto y a una parte de tus usuarios le vas a dar una versión y a otra parte le vas a dar otra. Dependiendo de cómo se comporten, decides cuál es la buena. Si los cambios son muy fuertes, entonces tienes una estrategia que se llama Canary Release. Y entonces tú vas a escoger a unos pobres afortunados que van a ser tus conejillos de indias a los que les vas a colocar esta nueva versión. Y dependiendo de cómo funciona esa versión, haces que se vaya al resto de tus usuarios. Y entonces tienes estrategias de despliegue. Y a partir de esto, bueno, requieres una gran planeación, porque al final de cuentas es como tú, en producción, estás probando de que sí estás entregando valor. Se necesita ser muy valiente para el despliegue continuo. Normalmente en el 80% de las organizaciones nos quedamos en la entrega continua. ¿Por qué? Porque alguien tiene que autorizar que esto que está aquí se manda a producción. Y cuando estamos en niveles básicos, hacemos la integración continua. Bueno, ya está en el repositorio de artefactos, alguien tiene que mandarlo a QA, y si QA lo aprueba, alguien tiene que autorizar que vaya a producción. Y así es como funciona integración, entrega y despliegue continuo. Integración continua consiste en la ejecución de un pipeline. Un pipeline son estos pasos que se siguen para hacer el ciclo, el cual, a partir del código añadido a un repositorio, realiza operaciones automáticas de análisis de código, gestión de dependencias, construcción y pruebas automáticas, unitarias, de integración, primordialmente, a fin de asegurar que los cambios recientes no impactarán de forma negativa a la aplicación. En caso de que el código pase los análisis y pruebas, este es empaquetado y guardado en un repositorio de artefactos. Es lo más común.
Ok, ya pasó, ahí está. Cuando tú quieras mandarlo a producción o a QA, tú me dices. Entrega continua. En este caso solamente tengo un entorno, que es el entorno de desarrollo. Cuando yo hago entrega continua, voy a tener dos entornos. El entorno de desarrollo y un entorno de pruebas y también un entorno de staging. La entrega continua extiende los pasos de la integración continua, permitiendo que el artefacto creado y empaquetado pueda ser añadido a un repositorio de artefactos, el cual permita garantizar trazabilidad de este una vez que es desplegado y un entorno de staging en el que se realizan primordialmente pruebas de QA y UAT. Este es un entorno. Este es otro entorno, que normalmente es el entorno al que conocemos como entorno de pruebas, en donde están los QAs. Y despliegue continuo consiste en desplegar la nueva aplicación en producción de forma automática. Obviamente tiene que haber una estrategia de despliegue, no nada más es aventarla. De una estrategia de despliegue de, voy a colocarle monitoreo. Y una estrategia de rollback. Y entonces tenemos varias estrategias de despliegue. El rolling deployment. Esta estrategia es la más común y consiste en sustituir la aplicación previa con la más reciente y aventársela a todos los usuarios. Eso es rolling deployment. Blue Grid Deployment. Esta estrategia consiste en desplegar gradualmente la nueva aplicación a producción mediante el redireccionamiento paulatino del tráfico. Y entonces aquí juegas con tu balanceador de cargas. Creo que lo tengo aquí. Denme un segundito para que lo vean en vivo. Por ejemplo, aquí yo tengo una aplicación muy sencilla que está hecha en App Engine. Yo tengo varias versiones de una aplicación. Y por ejemplo, aquí yo puedo manejar el tráfico. Le voy a decir que a esta versión, que es la que tuve en 2022, le asigne el 50% del tráfico. Lo estoy haciendo de manera automática. Esto ya está en teoría en producción. Y entonces mitad del tráfico se va a la primera versión y mitad del tráfico se va a la segunda versión. Dependiendo de cómo responde el cliente, digo, ¿sabes qué? La siguiente versión es la buena. Y entonces ya le doy el 100. Esto es Blue Green. Tengo dos versiones que están funcionando al mismo tiempo en producción. Y lo que estoy haciendo es dividir el tráfico. Y a través de observabilidad, reviso cuál es la versión que es más adecuada para mis usuarios. Una vez que estoy seguro cuál es la buena, bueno, por ejemplo aquí, tengo una API. Creo que es nada más docs. Denme un segundo. Esta API es la que estoy exponiendo. Y estoy dividiendo el tráfico entre una versión previa y la última versión. Pedro, en el Blue Green Deployment comentabas que, por ejemplo, la mitad y la mitad tenía cada uno de la versión. Y a los que se les pone la nueva, si todo sale bien, pasan todos a la nueva. Sí.
Mi duda es, si todo sale bien, se pasan todos a la nueva. No, no sería automático, Pedro. Al final de cuentas, tú lo que vas a hacer es ver el comportamiento de tus usuarios y vas a tener indicadores. Si de repente ves que tu nueva versión hay cuatro indicadores, métricas o señales que son las básicas. ¿Dónde está? Creo que no está aquí, denme un momentito. Latencia, tráfico, errores y saturación. Si tú no quieres meterte en temas de definir indicadores de todos tus procesos, estas cuatro métricas, estas cuatro señales, son las que te van a hacer tomar la decisión. Cuando tú haces Blue Green, lo que estás haciendo son tener versiones que son muy parecidas, que tienen quizá una funcionalidad distinta o un comportamiento distinto. Y en donde tú estás midiendo si el cliente está a gusto con estos cambios. Y dependiendo del monitoreo y del uso y de todo este tipo de cosas, tú decides si después de manera manual cambias el tráfico, pero decides si te vas a la primera o a la segunda. De todas formas, ambas versiones están en producción. Y sí, alguien tiene que hacer el switch a partir de una serie de indicadores. Eso es Blue Green. Ay, déjenme ver dónde dejé. Aquí está. De todas formas, aquí hay una documentación sobre el Blue Green. Aquí les dice cómo hacerlo. Y aquí también hay videos sobre Blue Green. Se los voy a colocar en el chat. Aunque están también en los apuntes. Ahora, si tus cambios son muy fuertes, entonces lo que tú vas a tener es un canary deployment. Sabes que vas a romper algo. Sabes de que corres el riesgo de que tu aplicación no funcione adecuadamente porque los cambios fueron muy fuertes. Y entonces tú vas a hacer esto. Ni modo. Voy a tener un 10% de mis usuarios que van a recibir la nueva versión. Y voy a monitorear con mucho interés a este 10%. Voy a ver exactamente qué está pasando. Y otra vez, si hay latencia, si hay demasiado tráfico, si hay muchos errores, entonces está fallando esta nueva versión. Lo único que tengo que hacer es hacer un rollback. Y en el caso de App Engine, el rollback es bien simple. Simple y sencillamente cambio el tráfico a la versión anterior. Y entonces tú vas a ver esto de aquí. Este 10%, bueno, esta es mi versión más reciente, este debe estar al 10%. Los pobres afortunados que reciban esta nueva versión van a ser mis conejillos de indias. Si todo está bien, entonces yo puedo mandar todo el tráfico, el 100%, a mi versión más reciente. Ahora, hay que tomar en cuenta algo muy importante. En estas estrategias, el entorno es de producción. Tienes dos entornos de producción trabajando de manera simultánea. Este es un ejemplo muy simple. App Engine es una herramienta magnífica para hacer este tipo de cosas. Si tú estás utilizando Kubernetes, si estás utilizando microservicios y tienes servicios mucho más complejos, la estrategia
también se vuelve más compleja. Y sobre todo, estás utilizando entorno de producción, lo que implica recursos. ¿Hasta aquí todo claro? Y GitHub, que es lo que estamos viendo aquí, me da todo mi stack para CICD, que es lo que vamos a ver justamente la próxima semana. Vamos a ver cómo yo puedo construir, puedo generar mi entorno de staging y cómo puedo mandar a producción a través de diversos pipelines, de diversos workflows. Sí, la verdad, Continuous Deployment es kamikaze, Guadalupe. La verdad necesitas confiar mucho en que tienes un equipo muy maduro de desarrollo para mandarlo. Pero recuerden, y es algo que se vuelve también parte de la cultura de algunas organizaciones. Entrega rápido y entrega continua es lo que te dice. El problema es que, y se los vuelvo a repetir, esto fue muy común del año pasado, de un banquito azul que en quincena le encantaba mandar a hacer el despliegue continuo. Y seguramente los que eran clientes de este banquito azul, que por cierto no es nuestro cliente, pues la sufríamos en quincena. Sin embargo, entregaban funcionalidades. ¿Qué queremos hacer? Y ahí es en donde entra Reliability Engineering. ¿Qué quieres? ¿Entregar más funcionalidades que a lo mejor no le sirven al cliente o entregar un servicio que es sólido y confiable? Reliability es confiabilidad. Tú necesitas decirle al equipo de desarrollo, oye, párale tantito. Sí, tu funcionalidad está muy bonita, pero me estás tirando a las personas que quieren ver su estado de cuenta y ver si ya cayó la quincena. Yo necesito convencer a los jefes de que le bajen a la velocidad de entrega, porque lo que estamos haciendo es que nuestros clientes no estén contentos. Eso es Site Reliability Engineering. Yo, en operaciones, poder decirle al equipo de desarrollo, detengan un poco su velocidad de entrega porque están afectando la operación. A lo que al banquito azul le faltaba era Site Reliability Engineering y una gestión correcta de incidentes, pero ese es otro tema. Esa es otra especialidad. Esa la vamos a ver después. Ahorita nos vamos a quedar aquí. ¿Hasta aquí queda todo claro? Y bueno, ya que conocemos los conceptos, la próxima semana vamos a aplicarlos utilizando GitHub Actions. ¿Todo bien? Está bien bonito, la verdad es bien interesante. Sí se está usando actualmente, hay varios clientes que ya están haciendo esto. Lo puedo hablar porque esto no se va a publicar, pero por ejemplo, ayudamos a HSBC a hacer esto. Los ayudamos mucho con estos procesos. Estamos trabajando con Liverpool también para hacerlo para puntos de venta. Con Gentera estamos revisando y ayudándolos a evolucionar en este tipo de cosas. Esto es lo que estamos haciendo en este momento. Y algún día vamos a llegar a un continuous deployment. Todavía no llegamos ahí, ni siquiera con estos clientes, pero ya vamos para allá. Es lo de hoy, es lo que está pasando dentro de nuestro negocio y es lo que tenemos que saber. Y particularmente con un cliente estamos utilizando GitHub Actions. Podemos usar lo que queramos. De hecho, yo creo que después de de GitHub Actions y ya con estos conceptos, vamos a utilizar Azure DevOps para esto mismo, hacerlo, pero en Azure DevOps. A ver si les gusta. Y bueno, pues con esto terminamos. Continuamos la próxima semana, ya sería la última sesión, y es el cómo nosotros hacemos pipelines para poder cumplir con esto que estamos viendo aquí. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana si no tienen mayores dudas.